Les doy nuevamente la bienvenida. Quiero decirles que es un placer enorme para mí volver a encontrarme con aquellos de ustedes que estuvieron en el encuentro anterior y un placer para aquellos que se suman esta vez. Y reitero que aquellos que quieran tener el video del primer encuentro lo pueden solicitar a nuestro correo electrónico en proyectoelfaro@gmail.com, del mismo modo que este encuentro de hoy también queda grabado para que lo puedan ver e incluso compartir con quien consideren que le puede resultar interesante o útil. Este ciclo de charlas que estamos dando, en principio, tienen el propósito de presentar esta metodología llamada validación y orientarnos hacia la posibilidad de que se dicte aquí la capacitación en esta metodología en el mes de septiembre de este año. Estamos en ese proceso, después les voy a contar más detalles sobre cómo es la capacitación y en qué consiste. Solo quería poner un poco en contexto el sentido de estas charlas. Para aquellos de ustedes que es la primera vez, les cuento que mi nombre es Viviana Vilesker, yo estoy aquí representando a la Asociación Civil El Faro, que está ubicada en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. El Faro es una ONG que tiene más de 10 años de vida y en la cual nos dedicamos fundamentalmente al acompañamiento de personas que están transitando el final de la vida, ya sea por enfermedad, por edad avanzada, por ambas condiciones. Y dentro de nuestra tarea, dentro de las diferentes propuestas que presentamos, brindamos una capacitación que en este momento es una diplomatura en acompañamiento en el final de la vida. De esta diplomatura surge un equipo de acompañamiento que tiene alrededor de 20 personas en este momento, que es el equipo que brinda el servicio de acompañamiento domiciliario desde nuestra institución. Además, hacemos otras actividades, dado que nuestro propósito fundamental desde la asociación es el de poder brindar un espacio de encuentro entre personas en donde se pueda conversar, donde se puedan intercambiar experiencias, donde se pueda aprender juntos todo lo que tiene que ver con el final de la vida, con la conciencia de finitud, con la preparación para la muerte, con los duelos anticipados que se hacen durante el proceso de morir. Nuestra idea, nuestra intención, de alguna manera nuestra misión, es poder aportar hacia lo que nosotros estamos hoy llamando una cultura de acompañamiento. Nos parece que es importante aprender y desarrollar los recursos que llevamos dentro, que nos predisponen y que nos invitan hacia acompañarnos. Nuestro tema en particular es el acompañamiento en el final de la vida. Entendemos que formamos parte de una instancia más amplia que es el acompañamiento en general. Este encuentro de hoy tiene como propósito presentarles a ustedes una metodología que está orientada hacia la comunicación con personas que conviven con demencia. En particular, con un tipo de demencia que es el Alzheimer. A partir de este planteo que les he hecho en cuanto a lo que son los propósitos de la asociación, me gustaría contarles algo de cómo llegó a nosotros el conocimiento de esta metodología y por qué constituye uno de nuestros proyectos. El primer contacto que tuvimos con este método, con validación, fue hace unos 5 o 6 años. Un poco podría decir por casualidad, pero ya sabemos que no existen, y fue justamente a través de un documental, que quizás algunos de ustedes conozcan, en donde se presentaba una modalidad de trabajo con personas con demencia a través de la música. Es un documental que se llama Alive Inside, que ya se los recomiendo para que lo busquen, está en fácil acceso y con subtítulos al español. Ese documental cuenta la experiencia de una persona que
explora los alcances que tiene la música para despertar, para activar, de ahí el nombre del documental, Vivos por Dentro, procesos interiores, más que nada procesos emocionales y sorprendentemente procesos ligados a la recuperación de la memoria. En ese documental aparece en un momento, apenas unos minutos, Naomi Feil. Naomi Feil es la persona que desarrolla esta metodología, de la cual les voy a contar hoy, presentando de un modo breve, obviamente en apenas unos minutos, esta idea de validación como una metodología de comunicación con personas con demencia, y a partir de lo que ella comenta surgió la inquietud de averiguar un poco más, así fue como nos conectamos con la sede de este método en Estados Unidos, en la ciudad de Cleveland. Personalmente hice todo mi camino de capacitación en esta metodología, que son varios niveles, después les voy a contar un poco más, y ya hace un poco más de un año hicimos un convenio con este instituto de validación que está en la ciudad de Cleveland para poder brindar la capacitación en nuestro idioma a todas las personas de Latinoamérica. O sea que este proyecto que estamos llevando adelante sería de alguna manera la entrada de este recurso de validación a nuestra región. Este método lo hemos incluido dentro de nuestro proyecto porque tiene principios guía que son afines, absolutamente compatibles con la ética del acompañamiento que nosotros proponemos. Fundamentalmente, una ética que reconoce al otro como persona. En particular, hablando de las demencias, por sobre todo, validación se apoya en el reconocimiento de la persona con demencia como un ser humano completo en sí mismo, con necesidades y emociones humanas. Este punto de partida y este punto de apoyo de todo el sistema que es validación es absolutamente afín con la visión que tenemos en el Faro de proponer un acompañamiento centrado en la persona, orientado hacia la persona que estamos acompañando. Esto quiere decir que la enfermedad, en este caso podríamos hablar de la demencia, en otro caso podemos hablar de un proceso oncológico, lo encaramos como una circunstancia, como un hecho altamente significativo en la vida de la persona que estamos acompañando. Es decir, que nos mantenemos en una visión ampliada que incluye todos los aspectos de la persona y no solamente la enfermedad o el diagnóstico o la condición con la que esa persona está conviviendo. El universo de las personas mayores, en términos generales, es un universo complejo, altamente heterogéneo, diverso y, en los últimos tiempos, numeroso. Todos sabemos que el promedio de vida se va extendiendo en todo el mundo. En algunos países el promedio de vida es superior a otros, pero en general la tendencia es hacia extender el promedio de vida. Y este fenómeno de la extensión del promedio de vida ha evidenciado otro fenómeno, que es el número creciente de personas con demencia en la población mundial. Para que tengan una idea, voy a comentarles algunos números, algunas estadísticas, simplemente para que nos hagamos algo así como un mapa de situación de cómo está hoy la población mundial. En este momento se calcula que en el mundo existen 50 millones de personas con demencia. Y este número que les cuento probablemente ya esté desactualizado, porque se calcula que cada año se aumenta en 10 millones de personas la cantidad de diagnósticos de demencia en general. En particular, en la República Argentina se calcula que hay alrededor de 5 millones de personas con demencia. Y se estima que para el año 2050 se va a duplicar el número de personas diagnosticadas con demencia.
Esta estadística, que es bastante abrumadora, podríamos decir, nos coloca ante un desafío, que es el de encontrar, desarrollar modalidades de abordaje hacia las personas con demencia orientadas hacia el contacto con ellas, hacia la actitud compasiva, hacia el desarrollo de metodologías que puedan ser aplicables, aun cuando no conozcamos todavía de un modo riguroso las causas o el origen de esta condición, ni se esté encontrando, por lo menos al día de hoy, una cura. El hecho es que además de tener esta importante cantidad de personas, sabemos que una persona con demencia convoca un sistema que la acompaña. Entonces tenemos una cantidad mucho mayor de familiares que están conviviendo, acompañando a personas con demencia. Y además tenemos una cantidad muy grande de personas que están asistiendo a personas con demencia. Estamos hablando de millones y millones de personas en el mundo cuya tarea hoy es la de acompañar, cuidar, asistir a personas con demencia. Siguiendo un poquito con números, pero para tener una idea, no es en sí la intención plantearles números, pero sí tener una dimensión. Uno de los grandes desafíos con los que se encuentran tanto los cuidadores formales, cuidadores contratados y los equipos asistenciales, especialmente los cuidadores domiciliarios que acompañan y cuidan a personas con Alzheimer, es el nivel de exigencia con el que se encuentran y muchas veces la consecuencia en el desgaste, tanto emocional como físico, que se genera en el cuidado y el acompañamiento de personas con demencia. Lo mismo aplica a los familiares. Hay una estadística que establece que el 35% de los cuidadores familiares y contratados de personas con Alzheimer o personas con demencia reconocen que su salud se ha visto afectada durante el proceso de acompañamiento. Este número, 35%, es bastante importante comparado con aproximadamente un 20% de personas que han acompañado otras condiciones de final de vida. Es decir, que el acompañamiento a personas con demencia es uno de los grandes desafíos para la familia y para los cuidadores. Vamos a entrar un poquito en el ámbito de las demencias en general, para luego enfocarnos específicamente en el Alzheimer, que de la totalidad de los diagnósticos con demencia, el Alzheimer cubre casi el 80%. Entonces, de la totalidad de las personas con demencias, hay un gran porcentaje que tiene Alzheimer y hay otras demencias, algunas con porcentajes muy pequeños y otras combinables con el Alzheimer. Por ejemplo, la demencia vascular es una demencia que tiene aproximadamente un 15% de la población y que suele combinarse con el Alzheimer y da lo que se conoce como demencia mixta. Hay otras enfermedades, el Parkinson, la enfermedad de Huntington, la sífilis, el HIV y otras tantas que en sus estadios más avanzados van a presentar síntomas compatibles con la demencia. Las diferencias, no es el tema de este encuentro, solo lo menciono, las diferencias tienen que ver con el tiempo que puede vivir la persona desde el diagnóstico a su fallecimiento, siendo el Alzheimer la enfermedad de más larga duración. Hay personas que conviven con Alzheimer hasta 15 años, desde el momento del diagnóstico hasta el fallecimiento. Otra diferencia tiene que ver con la gradualidad o no del deterioro, ¿sí? Hay enfermedades que es muy abrupto el deterioro, por ejemplo en la demencia por cuerpos de Lewy suele ser abrupto el deterioro, en cambio en el Alzheimer suele ser gradual. Y algunos síntomas se van a presentar con más intensidad que en otras demencias, y va a haber algunas que tienen síntomas que otras no tienen. Un dato interesante en relación al Alzheimer, a esta condición se la llama Alzheimer porque quien la detectó por primera vez fue el doctor Lois Alzheimer, aproximadamente a comienzos del siglo XX.
Y fue a partir de conocer a una mujer, de tratar a una mujer de aproximadamente 50 años, pero tengamos en cuenta que el promedio de vida en esa época era mucho menor que el nuestro, o sea que era una persona mayor, manifestaba síntomas preocupantes para su entorno, como pérdida de memoria, desorientación temporoespacial, pérdida de movilidad motriz, y a partir de esto él comienza a investigar. Lo interesante y lo que aún rige hoy es que el diagnóstico preciso de Alzheimer, que permite observar lo que está sucediendo en el cerebro, solo puede ser realizado post-mortem. Es decir, que en autopsia de personas que han fallecido con Alzheimer se ha detectado lo que se llaman acumulaciones proteínicas acompañando o sofocando a las neuronas. Lo que tenemos en vida son estudios que a partir de la sintomatología y algunos parámetros corporales generan este diagnóstico, dan este cuadro. Por eso es que todavía se está investigando, se invierte muchísimo dinero en la investigación del Alzheimer y a medida que se avanza en la investigación también se van obteniendo resultados y va avanzando también la oferta farmacológica para las personas con Alzheimer. Por el momento estamos ante una enfermedad incurable. Por el momento estamos ante una enfermedad irreversible. El fallecimiento eventual de una persona con Alzheimer va a suceder por complicaciones de sus propios órganos del cuerpo. Lo que sí se ha observado es que el tamaño del cerebro se reduce casi a 1/3 con el avance de la enfermedad. Una pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos acompañar entonces a una persona con Alzheimer? ¿Cuáles son aquellos recursos que podemos poner a disposición de una persona con Alzheimer? Por un lado tenemos los recursos farmacológicos, que van surgiendo, como les decía recién, de la investigación. Por otro lado tenemos, y en los últimos años se han desarrollado de un modo notable, todos los recursos no farmacológicos, todo lo que tiene que ver con el acompañamiento desde diferentes técnicas, recursos, antes mencioné la música, las actividades, la estimulación cognitiva, la estimulación de la memoria. Se han desarrollado numerosas técnicas y abordajes para tratar aquellos aspectos que quedarían por fuera de la atención farmacológica o que incluso la farmacología no resuelve. Validación es un método no farmacológico que tiene como propuesta específica recursos para la comunicación con la persona. Este método fue desarrollado por Naomi Feil. Naomi Feil vive actualmente, es una persona mayor, tiene más de 80 años, 83, si no me equivoco. Les cuento un poquito sobre ella, si bien lo conté también en el encuentro pasado, pero para que viajemos juntos quiero solo mencionar algunos detalles de su biografía. Naomi nació en Alemania y su familia emigró a los Estados Unidos. Sus padres trabajaban en una residencia para personas mayores y Naomi pasó prácticamente su infancia y su adolescencia en un ámbito vinculado a las personas mayores. Ya adulta, estudia trabajo social y cuando comienza a vuelve, después de sus estudios, vuelve a trabajar a la residencia de sus padres. Cuando comienza a ejercer su profesión y poner en práctica lo que había aprendido en sus estudios académicos, empieza a descubrir que no todo lo que le habían enseñado daba los resultados esperados y de un modo al principio bastante intuitivo comienza a ensayar y a probar diferentes formas. Con el tiempo, con su misma experimentación, con la observación rigurosa de lo que ella iba poniendo a prueba y observaba, comienza a formar esta metodología, comienza a sistematizarla, hasta que en el año 1983 se publica su primer libro, que se llama Validación. Yo les voy a leer unas líneas que están en el libro de Naomi, en donde ella describe su visión respecto de lo que sucede con una persona mayor con deterioro cognitivo. Dice lo siguiente:
La naturaleza ayuda a las personas muy mayores a encontrar su sabiduría interior. Cuando sus ojos fallan y el mundo exterior se nubla, miran hacia adentro. Utilizan los ojos del alma para ver. Personas del pasado se vuelven reales. Comienzan a medir la vida en términos de recuerdos, no de minutos. Cuando pierden el habla, los sonidos y los ritmos tempranamente desarrollados sustituyen a las palabras. Para sobrevivir a las pérdidas del presente, aparecen antiguas memorias para restaurar. Esta descripción que hace Naomi nos pone un poco en el espíritu de esta metodología, que ella la plantea y la presenta como un camino de comunicación hacia el mundo interior de la persona con Alzheimer, con demencia, apuntando a conectar básicamente con la verdad emocional que vive dentro de esa persona. Es decir, no se detiene a cotejar la verdad fáctica de lo que la persona dice. No se detiene a evaluar si es verdad o no lo que expresa en palabras, sino que trata de captar, y este es el desafío, la verdad emocional que subyace a lo que la persona está diciendo o haciendo. Por eso es que lo plantea como un método de comunicación y de ingreso al mundo interno de la persona. Validación, por un lado, nos presenta una teoría, es decir, conceptos teóricos para comprender qué es lo que está sucediendo en una persona que convive con demencia. Nos permite comprender de qué se trata este deterioro, la desorientación, el lenguaje, la conducta de la persona desorientada, y nos propone, desde los conceptos teóricos, una idea que es la de abordar a la persona mayor desorientada, con demencia, como alguien que está resolviendo o intentando resolver asuntos pendientes para poder llegar al final de su vida con la mayor paz posible. Esta es la idea y el marco teórico en el cual se ubica este modelo de comunicación. Por otro lado, validación nos ofrece técnicas específicas, técnicas de comunicación verbal y no verbal para poder llegar a ese mundo interno del cual hablaba recién. Y por otra parte, validación nos invita a desarrollar una ética en el vínculo con la persona que tiene que ver con el cultivo de la empatía, el cultivo de la compasión, el respeto y la aceptación incondicional de la persona que está conviviendo con demencia. ¿Cuál es el propósito de esta metodología? ¿A qué apunta? ¿Qué es lo que considera metas alcanzables o por lo menos que vale la pena intentar alcanzar? Por un lado, lo que se busca con la práctica de validación es restaurar en la medida de lo posible la autoestima de la persona con demencia. La persona con demencia sufre, ha sufrido, y lo que intenta esta metodología es brindarle la mayor dignidad posible a su proceso y desde ese lugar restaurar su confianza y su autoestima. Por supuesto que también busca disminuir o reducir los niveles de estrés, de tensión que vive una persona con deterioro cognitivo. Esto se hace muy evidente en las primeras etapas del desarrollo, en donde todavía hay alternancia entre momentos de desorientación y momentos de funcionamiento normal, y la persona va dándose cuenta por momentos de esta alternancia y tiene niveles de angustia y de sufrimiento, de enojo y de culpa y de vergüenza importantes. Otro de los propósitos de validación es, en la medida de lo posible, evitar el abuso de sustancias farmacológicas. Una persona acompañada por validación, si experimenta menor estrés, menor tensión, es altamente probable
que pueda descansar mejor y que no necesite consumir tanta farmacología que, si bien por un lado la ayuda, por otro lado inevitablemente provoca efectos colaterales. En términos generales también, uno de los propósitos de validación es propiciar un estado de mayor bienestar para la persona y para el entorno significativo, es decir, los familiares y los cuidadores. Para que la familia y los cuidadores puedan experimentar la mayor confianza posible en el proceso, podríamos decir el mayor bienestar posible en el poder convivir, tener recursos que funcionan, tener recursos que son lo suficientemente simples, lo suficientemente sencillos, como para que toda persona los pueda aplicar, da un entusiasmo y un interés por hacer el proceso, y en algunos casos, por supuesto según las circunstancias de cada uno, lograr que muchas personas permanezcan en sus casas en lugar de ser institucionalizadas por dificultades en el entorno para poder acompañar a la persona. Validación se apoya en algunos principios básicos. Uno de ellos, fundamental, muy ligado a la ética de la práctica, es el principio que plantea que todo lo que una persona con demencia dice o hace tiene sentido para esa persona. Muchas veces como observadores o como acompañantes o como familiares no podemos darnos cuenta de cuál es el contexto que le da sentido a esa conducta. Y validación lo que nos propone es un modo de empezar a comprender cuál podría ser ese contexto que le dé sentido a esa conducta. Plantear esta idea de que todo lo que hace una persona con demencia tiene sentido para ella es una manera de expresar la ética del respeto. Por otro lado, lo que validación también plantea como un principio guía es que todo lo que una persona con demencia dice o hace está orientado a satisfacer alguna necesidad. Y esta metodología nos da guías, nos da buenos mapas para tratar de entender y detectar cuáles son esas necesidades humanas insatisfechas que la persona está tratando de satisfacer a través de su conducta o su expresión verbal. Según la etapa en la que esté, serán sus posibilidades de expresión. ¿Cómo vamos hasta acá? Cuéntenme, ¿hay alguna inquietud? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Está claro? ¿Alguien quiere preguntar algo? Para mí es importante que vayamos juntos, así que con gusto, si alguien quiere comentar algo, los escucho. ¿Vamos bien entonces? Muy bien, continuamos. Aquí tengo una pregunta. Si esa conducta es autodestructiva, ¿me podrías ampliar un poquito? Entiendo, creo que entiendo, pero no sé quién hizo esta pregunta. Bueno, yo en una oportunidad cuidé a una persona que lo que hacía era meterse cosas en la nariz para limpiarse y corría el riesgo de lastimarse. Claro. Considero como algo autodestructivo o peligroso para él mismo. En ese caso, ¿cómo encarar? Porque por ahí tenía que ver con la higiene, con la limpieza, hay que ver, porque era muy puntillosa esa persona, ¿viste? Muy pulcra, y era de meterse cosas en la nariz. Y teníamos que estar siempre mirando que no se meta nada. Entiendo. Esa conducta, tu pregunta es muy pertinente porque esa conducta o ese tipo de conductas, desde la mirada de validación, nos plantean algunas preguntas. Entonces, para aprovechar tu ejemplo y mostrar cómo trabaja validación, ¿qué haríamos ante eso? Lo primero, obviamente, es observar la conducta y hacernos un par de preguntas como observadores, ¿sí? Una sería, ¿qué necesidad estará satisfaciendo esta persona? ¿Será que está preocupada por su higiene? Como mencionaste recién, ¿no? Algo así. ¿Estará preocupada por su higiene? ¿Tendrá algún temor? ¿Algo le preocupa? Estas son las preguntas que yo lo estoy diciendo ahora muy lento, ¿sí? Pero que rápidamente empiezan a aparecer. A partir de estas preguntas que están orientadas desde este principio de esto que está haciendo tiene sentido. ¿Cuál será el sentido de esa conducta?
Esa es mi pregunta como practicante de validación. Entonces, desde esta pregunta me voy a comunicar y voy a decir, por ejemplo, veo que te es muy importante mantener tu cuerpo aseado, o la nariz dijiste, ¿no? Sí, no. Sí. ¿Te preocupa algo? ¿Te preocupa algo en relación a tu nariz? ¿Te duele? ¿Tenés alguna molestia, algún dolor? ¿Puedo ayudarte? ¿Sí? Entonces, a partir de esto y otras cosas que podrían surgir, yo estoy haciendo dos cosas. Primero estoy haciendo preguntas, lo cual es fundamental si quiero comprender qué le está pasando a esa persona. Por otra parte, con mi pregunta, lo que le estoy mostrando es interés. Este es uno de los principios básicos de la empatía. Me interesa lo que te está pasando. Si la persona me puede hablar, me puede contestar, escucharé y a partir de ahí aplicaré otras técnicas que me permitan captar cuál es el contenido emocional. Si está preocupada, si está asustada, si está enojada. Eso lo voy a ir deduciendo de lo que me diga, del modo como hable, del tono con el que se exprese. Si no puede hablar, porque está en un estadio en donde ha perdido la capacidad de hablar, le hablaré, ¿sí? Utilizaré también una técnica de comunicación verbal que me permite tantear, ¿sí? Pareciera que estás enojada o preocupada o molesta o te duele algo, con lo cual no estoy negando lo que está haciendo, tampoco estoy avalando que lo siga haciendo. Estoy validando, por eso el nombre, lo que supongo, intuyo y confío que está intentando resolver esa persona. ¿A qué apuesto? A que si mi escucha es realmente atenta y mi comunicación es empática y la persona se siente verdaderamente escuchada, esa conducta autodestructiva va a cesar o va a disminuir. Entonces, ¿se entiende el camino que hago? Acá me están preguntando por qué se alteran cuando uno no les da lo que quieren. ¿Por qué se alteran a veces cuando uno no les da lo que quieren? Bueno, buena pregunta también. ¿Qué quieren? Esa es la pregunta que en principio podríamos hacernos. ¿Qué es lo que quieren? ¿O qué hay allí en lo que quieren? ¿Sí? Tengamos en cuenta una cuestión importante. Una persona con demencia no es un niño y seamos cuidadosos en cuanto a infantilizarlos. Son niños caprichosos, son personas mayores con deterioro que no pueden comunicarse de un modo claro muchas veces, directo. Entonces se están comunicando con lo que pueden. Entonces si alguien se fastidia o se enoja porque ha pedido algo y no se lo hemos dado, observemos esa escena. ¿Qué puede estar viviendo allí? ¿Qué es lo que necesitaba? ¿Qué necesidad se estaría satisfaciendo si le damos eso que nos pide? ¿O qué necesidad está queriendo satisfacer con lo que nos pide? Es un trabajo de diálogo con nosotros mismos para poder encontrar luego una respuesta adecuada para la persona. Probaremos, por supuesto. Validación alienta mucho el probar, el ensayar. Naomi Feil cuenta muchas veces cómo ella aprendió su propio método, probando, descartando y conservando lo que funcionaba. Y un poco cada uno de nosotros recorre ese camino, ¿sí? Hay tres cosas que tenemos que tener presente cuando nos vamos a vincular con una persona con Alzheimer. Mejor dicho, hay tres cosas que desde validación no vamos a hacer. Una es, no le vamos a mentir a la persona. No le vamos a decir cuando nos dice me quiero ir a casa, no le vamos a decir, bueno, quédate tranquila, en un ratito nos vamos a casa. Le estamos mintiendo, porque no lo vamos a hacer. La otra cosa que no vamos a hacer es distraerla. Esa persona que nos dice, me quiero ir a mi casa, me quiero ir a mi casa, me quiero ir a mi casa, no le vamos a decir, vení, vamos al jardín y vamos a mirar las flores, que sería sacarla de ese lugar en el que está. No la vamos a distraer. Y la tercera cosa que no vamos a hacer es, no la vamos a confrontar. No le vamos a decir, vos no tenés más una casa, vos vivís acá, ahora, no existe más tu casa, ¿sí? Porque cualquiera de esos tres caminos
que, entre paréntesis, se suelen utilizar y no resultan, lamentablemente. Cualquiera de esos caminos, mentirle, distraerla o confrontarla, la dañan a la persona. Son caminos no empáticos. Entonces, validación propone no utilizarlos. Lo que propone es escuchar atentamente y utilizar otras técnicas que tienen que ver más con repetir lo que la persona dijo, ir más allá del contenido fáctico. Entonces, si la persona dice, quiero ir a mi casa, quiero ir a mi casa, quiero ir a mi casa, vayamos a mi casa, ¿qué es lo que yo escucho? Esta persona quiere hablar de su casa. Esta persona extraña su casa. Entonces, voy a mostrarme interesada por hablar sobre su casa. ¿Cómo es tu casa? ¿Qué es lo que te gusta hacer en tu casa? Contame. ¿Cuáles fueron los mejores momentos que pasaste en tu casa? Lo que estoy haciendo es tomar el tema sin discutir si vamos a ir o no vamos a ir, si existe o no existe, ¿sí? Me centro en el tema central y de ahí desarrollo una conversación que puede durar 3 minutos o 30. No sabemos. Vamos con la persona, hacemos ese viaje con ella. Acá había otra pregunta. Me parece lo mejor que la persona mayor pueda permanecer en su casa, pero ¿en qué caso se considera necesario que viva en una institución? En principio, la casa es el lugar de la identidad de la persona, donde están sus objetos, donde están sus recuerdos, donde está su vida cotidiana. O sea que en la medida de lo posible se busca que la persona permanezca en la casa. Lo que sabemos por la experiencia es que a medida que avanza el grado de dependencia que desarrolla una persona con Alzheimer, más cuidados se necesitan, al punto que se puede llegar a necesitar atención 24 horas. Yo digo muchas veces que se arma una pequeña institución dentro de la casa, porque varios cuidadores, con turnos, con horarios, etc. En la medida que eso es posible, se puede realizar. Esto es muy personal, por un lado, y depende de un montón de circunstancias, porque también es necesario que esa casa, ese lugar tenga las condiciones, pero también que el entorno esté en condiciones de acompañar, que beneficie el proceso de la persona. ¿Cuándo se considera una instancia de institucionalización? Bueno, en primer lugar, cuando hay claudicación familiar, cuando la familia, por acumulación de desgaste, por dificultades de diferente tipo, no puede sostener la convivencia. Y el perjuicio es mayor que el beneficio. Entonces, la institución resuelve lo que en el hogar y con la familia no se puede resolver. Entonces, ese es un primer principio. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en un proceso de muchos años, lo que avanza de un modo notable es la dependencia de la persona. De una etapa inicial, en donde la persona todavía puede realizar algunas tareas, a un estado final, como es el estado vegetativo, en donde la persona está postrada y prácticamente no se puede comunicar verbalmente, es necesario atender todas sus necesidades, pasan muchos años y eso genera muchas veces desgaste. Y entonces la institución aparece como un lugar adecuado para acompañar, y en todo caso, o en el mejor de los casos, que la familia o que el entorno significativo se ubique para un acompañamiento afectivo, emocional, pero no con tanto desgaste físico. Acá tengo otra pregunta. Cuando alucinan o deliran sobre una situación que les causa miedo, como que alguien le haya golpeado hace un rato o haya habido personas que considera peligrosas. Por ejemplo, cuando trabajaba en una escuela, hecho que nunca ocurrió, ahí no sé si entiendo, se sigue el contenido del delirio y se la tranquiliza diciéndole que ya no están, que ahora está segura. Por empezar, diría lo siguiente, seamos cuidadosos con el concepto de delirio, ¿sí? Seamos cuidadosos. Muchas expresiones de las personas con demencia no entran en la categoría de delirio, en el sentido de una distorsión absolutamente irreal. Son memorias que nos parecen a nosotros delirantes porque no las podemos ubicar o contextualizar, y son modos de expresar, a veces verbal
de un modo que se comprende y a veces con gritos o con acciones concretas, pero que tienen sentido para esa persona. Entonces, esto es lo primero que quiero decir. Tengamos esto en cuenta. Y en el caso que estemos ante una escena de terror, de miedo, una persona que dice, me van a agredir, me van a matar, me están persiguiendo, tengo miedo, escuchemos la emoción. Escuchemos esa emoción. No hace falta que sepamos qué le pasó, porque tal vez no tengamos acceso al recuerdo, la persona no tiene acceso al recuerdo. La persona está activando una memoria emocional y no está en condiciones de procesarla. Tomemos esto, ubiquémonos como testigos de la emoción, del miedo en este caso, ¿sí? Y acompañemos el miedo. Validación nos da recursos para acompañar las emociones, para reconocerlas. No necesitamos ni siquiera interpretarlas. Podemos no tener la menor idea de qué pasó allá lejos y hace tiempo. O tal vez nos enteremos más adelante si hablamos con un familiar, ¿sí? Pero podemos imaginarnos, en el sentido de reconstruir imaginariamente un escenario que le dé sentido a eso, y dar por sentado que si dice que tiene miedo, no discutirlo. Y desde ese lugar comunicarnos, validarlo, escucharlo, ofrecerle ayuda, preguntarle qué necesita, reconocerle que por supuesto tiene miedo, que no lo vamos a negar a ese miedo, ni lo vamos a patologizar en la medida de lo posible. ¿Qué tipo de cuidadores deberían estar necesariamente? Cuidadores, no sé si está, Agus, la pregunta es, ¿en el domicilio? ¿Qué tipo de cuidadores deberían estar necesariamente? ¿A eso ¿dónde estás, Agus? ¿Sí? Bueno, en los comienzos, cuando la persona empieza a tener esto que veíamos en el encuentro pasado, las primeras señales de desorientación, no se acuerda dónde puso las llaves, no recuerda bien el orden como para vestirse, para abrocharse o para atarse los zapatos, empieza a tener momentos de desorientación. En general, lo que la persona necesita es un acompañamiento, un cuidador que vele porque pueda realizar esas tareas sin exponerse. A medida que avanza, una persona cuando ya empieza a tener, por ejemplo, una importante desorientación temporoespacial y nos damos cuenta que, por ejemplo, no puede salir sola a la calle. Entonces ahí hace falta un cuidador que para esas tareas y para todo lo que tiene que ver con el traslado, la acompañe. Tengamos en cuenta que a medida que avanza esta condición, se van produciendo pérdidas significativas. Una persona, por ejemplo, pierde la capacidad de realizar tareas, puede perder la capacidad de manejar un vehículo, pierde la capacidad de marcar un número de teléfono. Eso no quiere decir que no quiera hacerlo. ¿Sí? Puede agarrar el teléfono y querer llamar y no acordarse o cómo usar un teléfono o cómo era el número. Puede tener un automóvil en la puerta y querer manejar, pero no puede, no es aconsejable. Entonces hay que acompañar esos procesos de cambio y de pérdida, son duelos que la persona va viviendo en el proceso. A mayor dependencia, más presencia de cuidadores. No todas las personas con demencia eventualmente necesitan enfermería, a menos que haya condiciones que ameriten el tratamiento o la intervención de una enfermera. Pero el cuidador domiciliario, progresivamente aumentando la cantidad de tiempo, es fundamental. Recomendaciones para el manejo de las emociones en la familia, al momento de institucionalizar. Sí, para una familia tomar la decisión de la institucionalización es una crisis, una suerte de momento crítico. Es muy variado el proceso por el cual una familia llega a la decisión porque depende de las características de esa familia, de los recursos de que dispone, de la comunicación, de cuántas personas están involucradas en la toma de decisiones. Así que voy a dar una respuesta general. En términos generales es acompañar a la familia en una suerte de despedida de una forma conocida y pasar a una nueva forma. La institucionalización es una nueva forma de vida, obviamente para la persona institucionalizada y para el familiar.
La institucionalización muchas veces activa esto que yo les comentaba en el encuentro pasado, esta vivencia de duelo ambiguo. La persona está y no está. Está viva, está viviendo en una institución y no está en la vida diaria de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus nietos, etc. Y es un gran proceso de adaptación, un gran proceso de adaptación, donde de a poco se van encontrando nuevas formas de vinculación y nuevas formas de comunicación. Un estadio avanzado en el Alzheimer tiene como manifestación, lo decíamos la vez pasada, la pérdida de la capacidad de reconocer al otro, ¿sí? Entonces, una escena clásica, una escena típica es, llega la familia a visitar a su mamá o a su papá y no los reconoce. Los mira, no sabe quiénes son, no puede nombrarlos, y esto para quien está visitando a la persona puede ser altamente doloroso. Aquí hay un proceso para el familiar de trascender esa identidad que está buscando, que sea reconocido como hijo, como esposo, como nieto, para ir a una conexión más esencial con la persona, porque la persona está ahí. Aunque no me reconozca, hay una persona ahí. Entonces, para el familiar, para el entorno significativo, este es el gran cambio que se produce. El gran cambio es mantener esa conexión de persona a persona, aunque las identidades que se desarrollaron a lo largo de la vida, ser hijo de, esposo de, se estén disolviendo. Se están disolviendo porque se están perdiendo a nivel neurológico aquellas funciones que permiten reconocer. Entonces no tiene ningún sentido exigirle a la persona que recuerde. Muchas veces se lo plantea como una técnica, ¿sí? Reforcemos, me pongo un cartel que dice quién soy tu hija, me pongo el nombre, ¿sí? Esto dura poco, porque a medida que se pierde la capacidad cognitiva, la lectura de eso pierde la representación interior. Yo acompañé a una señora, ya hace unos años falleció, que estaba en un estadio ya avanzado, ya estaba prácticamente no hablaba, estaba en la etapa de lo que llamamos movimiento repetitivo, movía las manos, estaba muy inclinada corporalmente, esta es una de las características, hablaba muy poquito, con voz muy bajita, y yo fui testigo de una escena en donde su hijo la vino a ver, su hijo adulto. Entramos juntos. Y ella miró al hijo, lo miró, no lo reconoció. Y lo miró bastante tiempo. Pero cuando una de las personas de la institución le dijo, Luisa, vino Ariel, que era el nombre del hijo, ella se sonrió y se puso la mano en el corazón. O sea, su corazón reconocía a su hijo Ariel, su vista y su cognición no. O sea, este es un ejemplo muy claro de cómo subsiste el mundo emocional aun cuando se pierde el mundo cognitivo y las capacidades de reconocimiento, en este caso facial o corporal o de identidad. Acá tengo más preguntas. ¿Qué le decimos cuando específicamente refiere no querer morirse? A ver, Alicia, ¿me lo ampliás un poquito? Sí. Hola, ¿me escuchás? Hola. Sí, te escucho ¿Qué perfecto. tal? ¿Cómo estás? Encantada de conocerte. Igualmente, Alicia. Cuando, por ejemplo, estamos hablando y mi mamá tiene 90 años y, por ejemplo, dice, ay, yo no me quiero morir, yo quiero ver cómo crecen los bisnietos, porque yo no quiero morirme, y llore, me dice, a mí me gusta la vida. Entonces, bueno, yo la entiendo, le hablo, le comento los años que uno tiene, que eligió la vida para venir, o el día para venir, y también elegimos el día para irnos, que eso va a pasar cuando menos lo esperemos, pero no lo pensemos porque no tenemos que vivir así anclados a eso. Pero bueno, ¿qué le digo? Porque es reiterativo el tema, y pasa como me pasa ahora, es muy emocional y a mí también me llega, es mi mamá. Claro. Entonces cuesta, ¿no? Claro que cuesta. Entonces no sé cómo decirle, porque ¿qué puede haber por medio de la validación
porque estoy pensando lo que dice, bueno, yo hablo sobre lo que dice, trato de suavizarlo, pero ¿qué más le puedo Sí. decir, no? Hay algo importante que te quiero decir en relación a esta pregunta, pero también en general. Validación no intenta cambiar a la persona, Claro, no sí, intenta que no, modifique lo que está viviendo, pensando, que en este caso sería no me quiero morir. Está teniendo esa experiencia, siente que no se quiere morir, pero además por lo que estás contando, tu mamá tiene argumentos por los cuales no se quiere morir. Quiere ver crecer a sus nietos y bisnietos, por así es. supuesto. Yo diría que es hasta una afirmación de vitalidad, quiere vivir, Quiere quiere vivir, disfrutar, quiere acompañarlos, me imagino, ¿no? No conozco la situación. Yo validaría eso, el deseo de vivir. No le discutiría sobre la muerte. perfecto. Le validaría lo que sí tiene, que es deseo de vivir. Le diría, qué bueno que tengas deseo de vivir, qué bueno que pienses en tus nietos, en tus bisnietos. Y sacaría el tema de conversación, por supuesto, no te estoy dando una receta, tomalo como una sugerencia. Muchas Miremos gracias. fotos, recordemos hechos, hablemos de los nietos y los bisnietos, disfrutémoslos ahora. No le discutiría sobre la muerte, porque es Perfecto. confrontarla. Pero te vas a morir, es Ah, confrontarla, ¿sí? nada más lejos que decir eso, sí, No, para entonces, ella, ¿no? qué bueno que quieras vivir, qué bueno que quieras vivir, qué bueno que pienses en tus nietos, en tus nietos, qué familia, no sé cuántos son, pero si son muchos, bueno, Somos, y muy unidos, sí. bien, bueno, qué hermosa familia tenemos, qué bueno que la disfrutemos, sí, sí. Bueno, Viviana, gracias, muchas gracias. Sí, hay Yo alguien tengo ahí, una pregunta, sí. Claudia, Tengo tantas preguntas, yo tengo una institución de abuelas, bien, entonces tengo tantas preguntas porque todo lo que estás diciendo me siento identificada de cómo ayudar a una o cómo ayudar a otra. Con respecto a lo de la muerte, tengo una abuela, pero que es al revés. Es una abuela que tiene principios de demencia, pero tiene Parkinson. Y ella de repente empieza, me voy a morir, 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 y no sé qué hacer, ¿me entendés? Eso, entonces es como, el otro día me salió y le digo, bueno, ¿qué querés que haga? Te llevo flores, te canto, ¿qué querés que haga? Y no sé cómo validar, cómo hacer para que salga de ese foco de que me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, y no sé qué decirle. ¿qué emoción dirías que hay ahí, en esa frase? ¿Qué le está pasando a nivel emocional? Es que no sé, por eso te digo, o sea, me siento como atada de pies y manos, no sé, ella dice me voy a morir y no sé qué decirle. Y yo le pregunto, ¿por qué decís que te vas a morir? Y lo único que me contesta es me voy a morir. Si la persona no puede responder por su estado cognitivo o porque no puede responder, porque no puede reflexionar, entonces podemos pasar a la instancia de tantear. ¿Estás con miedo? ¿Será que tenés miedo a morirte? ¿Estás pensando en la muerte y te da miedo? Sí, sí, da miedo morirse. Me imagino que tenés miedo a morirte. Acá estoy acompañándote en tu miedo a morirte. Una y otra vez. Así como ella repite lo mismo, vos podés repetir lo mismo, pero tu repetición es validante. Entonces, de a poquito, ella va a ir captando tu intención de validarla, más que tu impotencia o desesperación de última por ayudarla, porque a ella no le sirve percibirte a vos desesperada, ¿sí? Claro, lo que yo le digo es, Rosita, o llama Rosita, le digo, Rosita, hace 4 años que estás en el hogar, y desde que te conozco que me estás diciendo que te vas a morir, y gracias a Dios todos los días te despertás otra vez. Entonces ella dice, me voy a morir, y después, o sea, es como le sale, me voy a morir, y no, yo le pregunto y no me contesta otra cosa que me voy a morir. Por eso te sugiero que más que Bien, confrontarla con que hace 4 años que dice lo mismo y sin embargo todavía vive, ¿sí? Más bien sí, vayas a la emoción, que conectes con que probablemente tiene miedo, probablemente le preocupa, ¿sí? Puede ser que le preocupe, vos la conocés, a lo mejor le podés dar un poquito más de argumento, te preocupa que te vengan a ver tus familiares, querés que estén cerca tuyo, tenés miedo que te duela, no sé, estoy
inventando, pero para Sí, darte sí. como pistas. Pero ten en cuenta que tu tarea es pescar la emoción ahí y hablarle en código emocional. Eso es lo que validación te da. Muchas técnicas y muchos recursos para hablar en código emocional. Yo les quiero Muchas contar gracias. que nos queda poquito tiempo y quiero compartir con ustedes un video corto de unos 5 minutos, en donde vamos a ver a Naomi Feil comunicándose con una persona en un estadio avanzado de demencia. Quiero que la vean a ella y que tal vez muchas de las cosas que estoy hablando y que pueden parecer o desconectadas o más teóricas, se conjugan cuando la vemos a ella en acción. Cada vez que lo veo me conmueve, y lo he visto, no se imaginan cuántas veces. Naomi lo que hace es hacer contacto visual, adapta su postura a la altura de la persona, la llama por su nombre, la toca, hay diferentes técnicas de contacto en la formación, conoce su historia, las canciones que elige no son casuales, no son las que a Naomi le gusta cantar, son las que a Gladys Wilson le son significativas, busca la conexión emocional, nombra emociones como la tristeza, como el miedo, para que Gladys Wilson escuche que son nombradas, aunque ella no las pueda poner en palabras. Y lo que logra es una conexión que hace que esta mujer pueda cantar y mirarla a los ojos. El modo como comienza y el modo como termina esta conexión pasa por el camino de aplicar todo este modelo en sus conceptos y en sus técnicas, obviamente. Nos quedan unos minutitos, me imagino que tienen preguntas y comentarios, escriban todo lo que quieran en el chat porque Zoom nos lo guarda. Y solo les quiero contar lo siguiente, como les dije al comienzo. Nosotros tenemos toda la intención de traer esta capacitación a la Argentina en el mes de septiembre. Tenemos información precisa, así que nos piden por correo electrónico, tenemos un documento con todo el detalle de en qué consiste la formación. Lo que les quiero comentar ahora para que tengan una idea general, la formación que se va a hacer aquí es semipresencial. El docente que va a dar la formación es español. La formación comienza en formato virtual en el mes de septiembre. Aproximadamente en el mes de marzo se realizaría un encuentro presencial en Buenos Aires de 3 días de duración, y luego la siguiente etapa, hasta completar diciembre del año 21, en este caso, sería nuevamente virtual. La formación completa dura aproximadamente 15 meses. La formación cubre todos los conceptos teóricos que están presentes en el modelo, todas las técnicas para hacer un encuentro 1 a 1, como el que vimos recién hacer a Naomi, y prácticas que cada persona que se inscribe a esta formación va a realizar, a partir de las cuales también va a ir llenando protocolos e informes que van a ir dando la posibilidad al docente de un seguimiento y una supervisión. Entonces, quien se va a inscribir tiene que tener esto en cuenta, que además del tiempo de cursada, también hay un tiempo de prácticas en alguna institución o algún ámbito que lo propicie. Me imagino que quieren saber los costos, obviamente. En este momento no los tenemos porque estamos viendo la posibilidad de hacer un acuerdo con el Instituto de Validación para que los pagos de los que se van a inscribir se puedan acomodar a cuotas. No ha sido la modalidad del Instituto de Validación hasta ahora, entonces estamos exactamente en la etapa de terminar de redondear el costo. Así que un poquito de paciencia, pronto vamos a tener esa información y aquellos de ustedes que estén interesados van a tener toda la información completa como para poder inscribirse. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Ante todo, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Los aliento, los invito a que estén atentos a los próximos encuentros. Nuestra idea es repetir esta modalidad que hicimos este mes
de 2 encuentros en los meses siguientes. La modalidad del encuentro es esta. Seguramente para aquellos de ustedes que estuvieron en el encuentro pasado, algunas cosas se repitieron, y a la vez vamos a ir introduciendo nueva información y teniendo muy en cuenta las inquietudes de ustedes. Cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan respecto de esta metodología, si ustedes quieren, por los lugares en los que se desempeñan laboralmente, recibir una presentación, nos contactan. Yo estoy certificada por el Instituto de Validación para hacer este tipo de presentaciones. Entonces, me puedo, en este momento no, porque estamos en cuarentena, pero podemos organizar encuentros para grupos específicos que quieran saber acerca de esta metodología. Cualquier idea, cualquier inquietud, cualquier propuesta, nos escriben, intentaremos responder a todos. Así que nos vamos a despedir. ¿Qué les parece? Pueden abrir los micrófonos, podemos hacer ruido ahora y saludarnos. Gracias por todo. Gracias. Saludos desde Panamá, bendiciones. Gracias. Adiós. Viviana, gracias. Muchas gracias. Al fin de semana. Muy movilizador, muy movilizador. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias, Viviana. Gracias a ustedes. Adiós.